Vale, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Vamos a hacer una noche más de análisis de casos clínicos según la medicina china. Y hoy les traigo un caso de una paciente femenino de 68 años. Primero que nada, saludarles a los que están ahora aquí en vivo y a los que nos escuchen en diferido también mandarles muchos saludos. Yo soy Arturo Levi, ya me conocen. Somos de este proyecto que llamamos Chi Project y nos encargamos principalmente de estudiar los fundamentos de la medicina china y ciertos métodos que nos pueden ser de ayuda en nuestra práctica clínica para mejorar tanto el diagnóstico como los tratamientos en medicina china. Entonces, bueno, quienes no nos conozcan, los invitamos a ver la página, a contactarnos. Esto, y vamos a empezar con el caso de hoy. El caso de hoy, como les decía, es una paciente que vino a la consulta apenas esta semana. Aquí donde vivimos a veces tenemos la oportunidad de hacer casos para personas de bajos recursos, por decirlo de alguna manera, gente que no a veces le cuesta trabajo costearse una consulta. Y, y bueno, pues nosotros, a mí siempre me ha gustado trabajar, o sea, nunca negarle la posibilidad a alguien por el tema del dinero, ¿no? Y este caso me pareció muy interesante, más que nada porque es una persona, una mujer de 68 años con un dolor en el nervio ciático. Este dolor tenía 2 semanas de evolución, pero ella llegó con un dolor muy intenso, casi no podía caminar. De hecho, llegó porque alguien le comentó que quizá la podíamos ayudar ahí en la consulta y vino sin cita ni nada. Y ya le invité a pasar y me dijo más o menos lo que tenía. Realmente no hice una historia clínica muy exhaustiva porque la paciente tenía muchísimo dolor. Y entonces lo que usé fue el método de acupuntura distal que manejamos y por eso me pareció muy interesante, porque realmente en 3 sesiones el cambio ha sido muy grande. Ella tenía este dolor del nervio ciático, como les digo, con 2 semanas de evolución, el dolor era muy intenso, le pongo en la escala al 10, ¿no? Del 1 al 10. Ella decía que lo tenía al 11, o sea, era muy, muy intenso, casi no se podía mover. Este dolor empeoraba con la palpación, empeoraba con el frío, empeoraba con el movimiento. em, y el dolor era principalmente del lado derecho por el recorrido del nervio ciático en el glúteo, no llegaba a bajar hasta toda la pierna, se quedaba como en la base del glúteo, pero era muy intenso. Y este dolor también agarraba un poco de los laterales, como en la cresta ilíaca, e iba hacia el sacro, hacia las lumbares, hacia el sacro, un poco más difuso. Y bueno, algunos otros síntomas que la paciente mencionó era sobre todo una colitis que le impedía mucho como comer. Ella tiene apetito, pero no, a veces como que no quiere comer por la incomodidad, ¿no? Por la incomodidad de estar comiendo. Que después de comer se le inflama mucho el abdomen. Obviamente si come harinas, refinados, todo eso es mucho peor. Desde hace 8 años tiene arritmia cardíaca. Ha perdido bastante peso por este tema de la colitis. Sí, pesa 45 kilos ahorita, mide 1,65. Tiene unas hemorroides. Ella mencionaba poca capacidad para digerir el alimento, mucha fatiga, cansancio. Es friolenta, ¿no? Tenía mucha aversión al frío, sus manos y sus pies son fríos y ella siente una sensación de agitación interna, incluso menciona que a veces sus plantas de los pies le llegaban a arder. Estos temas, yo ya no ahondé mucho en esos temas porque ella, como les decía al inicio, ella tenía un dolor en el ciático que era demasiado intenso y entonces lo que decidí fue verla 3 veces esta semana. Bueno, la semana pasada, creo que la vi el lunes, el miércoles y el viernes, algo así hicimos. O la vi el martes, el jueves y luego la volví a ver este lunes, ya no me acuerdo bien qué días.
Sin embargo, este dolor de estar en 10, la última vez que vino, que me parece que sí fue este lunes, este dolor ya estaba en un 3, en un nivel 3 de dolor, lo cual fue un gran avance. Y lo único que yo hice fue pensar pensar, si tenemos aquí a la persona, ¿no? Y ella tenía dolor, vamos a pensar que está en su espalda, ¿no? Esta es su espalda, aquí están sus glúteos, sus piernas, ¿no? Ella tenía un dolor, su dolor principalmente era toda esta región, principalmente la cresta ilíaca y el glúteo derecho. También del lado izquierdo, pero el del lado izquierdo casi no lo notaba de lo fuerte que era del lado derecho. Entonces lo que hice yo fue dos cosas. Primero, examinar sus canales. Eso es algo muy importante que yo pensé, ¿no? Bueno, vamos primero a palpar sus canales, palpar la espalda, palpar la temperatura, observar, palpar, ver si hay algo que resalte. Y lo que me resaltaba mucho es que en las piernas, en el hueco popitleo, aquí en el hueco popitleo, tiene, bueno, ella tiene muy mala circulación, pero aquí especialmente tenía unas venas muy gruesas, en ambas piernas tenía una vena muy gruesa, mucho estancamiento sanguíneo, morada, azulada. Ujú. Para empezar, todo nos llevaba al frío, ¿no? Bueno, según lo que yo entiendo, nos llevaba al frío. Esta es su lengua. Esta es su lengua. Para mi forma de entenderlo, hay dos cosas características en esta lengua. Lo primero que resalta es la hinchazón de los laterales, ¿no? Sin embargo, esta hinchazón generalmente una lengua hinchada de los laterales con una coloración normal, porque no podríamos decir que esta es una lengua roja, más bien sería rosada. Esto podría estar hablando de una insuficiencia de chi o de yang de vaso, y lo que más resalta es la humedad y el estancamiento de esta humedad en el yago inferior, que está directamente relacionado con estas lumbares, ¿no? Con la cintura, etcétera. Entonces, tenemos el frío y la humedad ahí, tenemos el cansancio, la fatiga, la aversión al frío, las manos frías, los pies fríos. Tenemos todos estos elementos junto con este morado azulado en las piernas. Y lo que hice fue, justo en esta zona donde estaban las venas, lo que hice fue hacer sangría, sacarle sangre drenar un poco estas venas. Y eso ya empezó a bajar el dolor en ese momento. Ya nada más de estar acostada y sentir la sangría, ella empezó a sentir mucho alivio. ¿Sí? Después de la primera sesión, ella de aquí se fue caminando bien. Se detuvo la pantalla, pero bueno. Después de la primera sesión, ella de aquí se fue caminando bien, no con el dolor a 0, pero para haber llegado con un dolor a 10 se ha de haber ido de aquí como con el dolor a 5. Obviamente en un día o 2 días el dolor subió un poco, pero como volvió a 2, 3 días después, volvimos a hacer lo mismo, y en lo que yo me centré fue en, cambié un par de enfoques, cambié un par de enfoques. La primera sesión me centré puramente en acupuntura distal, y lo que hice fue en San Yao 2, puse una aguja larga desde San Yao 2 hasta San Yao 3, tomando como imagen esa región de los nudillos, esta región de los nudillos, vamos a poner así. Em, Tenemos más o menos así, ¿no? Vamos a pensar que este es el pulgar, estos son los nudillos, y este sería San Yao 2. Yo metí una aguja de aquí a todo esto, ¿no? Pensando que uno puede tomar la imagen de todos los nudillos como la parte alta. Imagínense que aquí ponemos la cabeza y aquí ponemos la cintura.
Y entonces, y también podemos poner la cabeza aquí y toda la columna aquí. Entonces yo por eso puse esta aguja aquí, ¿sí? Desde Sanyao 2 hasta Sanyao 3. Este es un punto, o esta es una técnica que ayuda mucho para los dolores lumbares. Y usé en intestino grueso 3 y 4, o 3.3, 3.5 y 4, igual agujas aquí, ¿sí? Hice eso y usé eh, el doctor Tan tenía una combinación de puntos que le llamaba los puntos del $1.000.000 para el dolor lumbar, que lo que hacía era que en el mismo lado del dolor, en el mismo lado del dolor, ponía pulmón 5 y corazón 3. Podía poner un dauma, podía poner 3 agujas, si encontraba puntos ASHI o cosas así, ponía 3 agujas desde el pulmón 5 hacia abajo o desde corazón 3 hacia abajo. Y después, en el mismo lado del dolor, hacía esto, ponía intestino grueso 4, intestino grueso 3.5 más o menos, y ponía Sanyao 3 o Sanyao 2 o esta aguja como yo la usé. Y eso ayuda mucho para el dolor lumbar. Eso hice la primera sesión. En la segunda sesión, la señora llegó de haber tenido el dolor a 10, llegó con el dolor a 6, me parece, a 6. Entonces ya había tenido bastante buena evolución. Prácticamente hice lo mismo de sangrar el hueco popliteo y posteriormente ahí empecé a cambiar un poco el enfoque y riñón 3, usé riñón 3 con vejiga 68. Y después sí usé intestino grueso 4 y eso fue todo lo que hice en la segunda y en la tercera sesión. Y les digo que la última sesión estuvo, bueno, ahorita tiene el dolor como a 4. Yo espero que en 1 o 2 sesiones más podamos no tener nada de dolor lumbar y poder atender otras cosas, otras cuestiones como la colitis, etcétera, ¿no? Hacer una historia clínica un poco más exhaustiva. Em, Ahora la pantalla no sé por qué no se comparte, pero bueno, quería compartirles un poco como esta historia con esta señora, un poco también para hablar de diferentes enfoques, ¿no? Y diferentes enfoques de la terapia, que no siempre hablemos de medicina tradicional china y de los síndromes. No sé si alguien tenga alguna duda.